Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Entonces, ayer habíamos quedado en la parte de soporte en salud mental. Vimos toda la parte de salud mental que se lleva. Vimos también la atención integral en salud, la parte física y inicialmente lo que estuvimos viendo fue todo lo que es la parte contextual, fundamentos legales, conceptos. Entonces vamos a continuar hoy con los procedimientos médico-legales. Entonces, primero pues son las técnicas para recolección de evidencias donde se garantiza la cadena de custodia y las recomendaciones para preparar los informes médicos legales sólidos. Entonces se remiten hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. La IPS pues está obligada a realizar la primera denuncia ante las autoridades competentes. Ayer precisamente estaban preguntando, bueno, pero nosotros como personal de salud, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces es importante que tengamos presente que debemos hacer la denuncia. En este caso, pues depende de donde estemos ubicados. Si es un pueblo muy pequeño, generalmente con lo que se cuenta es con una inspección de policía. Pero pues en municipios más grandes ya pues hay comisaría de familia, hay el Centro de Bienestar Familiar o el ICBF, está el CTI de la Fiscalía, en fin, hay diferentes organismos donde se pueden hacer las denuncias. Si se trata de un menor de 18 años, se activa la ruta de protección con comisaría de familia, quien hace las veces de ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia. Ellos definen la situación de protección al finalizar la atención de la urgencia. Entonces, eso pues ya está también protocolizado por medio de estas instituciones. Si la persona es adulta, se debe activar la ruta de protección de comisaría de familia con el fin de dar inicio al restablecimiento de derechos. Se toman todas las medidas de protección integral. Y de esta forma, pues también la Policía Nacional es a quien se le da aviso o pues quienes hagan también parte de este proceso. Puede ser la Policía Judicial, la SIJIN, el CTI, como les decía anteriormente. Aquí pues vemos los logos. Respecto a los menores de 14 años que convivan o mantengan una relación afectiva en consenso o en estado de embarazo, se debe informar a las entidades correspondientes. Entonces están los CAIBAS, que son centros de atención a víctimas de abuso sexual. Está el bienestar familiar y pues esto ya es catalogado en el Código Penal como un delito. Entonces, tener en cuenta siempre menor de 14 años, independientemente de que sea consensuado, que es que haya pues un acuerdo entre el menor y la otra persona, no, digamos, no exime que sea un delito. Entonces hay que tener cuidado con eso y pues nosotros debemos tener ese conocimiento y saber que esto pues acarrea también sus proyecciones legales. Buenas noches, Emily.
Efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual. Entonces, la institución adopta la historia clínica única para víctimas de violencia sexual en el momento en que sea establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se debe realizar las unidades de análisis según periodicidad definida por la institución y se presenta junto con el COVE, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Entonces hay un COVE institucional, Comité de Vigilancia Epidemiológica Institucional, donde se hace una unidad de análisis, donde se recolectan todos los datos y se llega pues como a un consenso entre médicos, enfermeras, bueno, es un equipo interdisciplinario, psicología, depende de quienes estén involucrados en todo el proceso para hacer la unidad de análisis y definir cuáles pudieron haber sido las causas en este caso. Se debe llevar el seguimiento respectivo verificando el cumplimiento acorde a los tiempos establecidos de la resolución 059 del 2012 por parte del CIAU. Se realiza la ficha epidemiológica, es el código 875 y se remite a la persona encargada del programa. En este caso, pues siempre quien se encarga del programa de vigilancia epidemiológica es una enfermera profesional, un enfermero, quien hace las veces de todo lo que es el seguimiento, de la notificación en Civigila, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológico Nacional. Y pues es importante también tener en cuenta la ficha. Esta es la ficha. Ahorita vamos a ver el PDF, puesto que siempre por experiencia propia nos hemos dado cuenta que muchas veces queda mal diligenciada o quedan campos sin diligenciar y esto pues entorpece un poco el proceso. Está el formato adicional de registro de cadena de custodia. Entonces, ¿cómo se llena? Entonces se coloca el código, aquí dice número único de noticia criminal, código de departamento, código de municipio, código de la entidad, por ejemplo, policía, por ejemplo, IMPEC, en fin, la unidad, el año y el número consecutivo. Si hay páginas adicionales, pues se colocan aquí las páginas adicionales, la fecha, año, mes, día, la hora en hora militar, digamos, en este caso son las 19. Son que las 19:11 se colocaría esa hora. Nombre y apellido de quien recibe los elementos de material probatorio, el MP y el FEF, que es la evidencia física. Entonces, importantísimo, aquí no deben haber enmendaduras ni tachaduras, se escribe con letra legible, nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, entidad y la calidad en la que actúa la muestra que estamos entregando, si es en calidad de custodia o si es en calidad de perito. ¿Sí? Si es custodia, quiere decir que solamente está ahí custodiado y ya. Si es perito, quiere decir que está ya custodiado por alguien que va a analizar esta muestra. El propósito del traslado, entonces se debe escribir uno de estos. Si es por almacenamiento, si es análisis, si es presentación, si es audiencia, si es consulta o si es disposición final. El estado en que se recibe el embalaje o el contenedor ya, de los elementos de material probatorio o las evidencias físicas. Y igualmente se escribe pues si está íntegro, si está deteriorado, en fin, de cómo se entrega. Y la firma de la persona que entrega. Esta firma se debe realizar siempre con la persona presente que está recibiendo. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Si hay algún tipo de observación que debemos hacer o que querramos hacer, la podemos colocar ahí y pues de esta manera se lleva este formato. Es bastante importante. Entonces regáleme un segundito. Voy a mostrarles la ficha. Entonces esta es la ficha epidemiológica. Siempre todas las fichas epidemiológicas de Civigila en el sistema nacional siempre van a llevar los datos básicos, todas llevan datos básicos. Esta es la primera página, es igual para todos. Código del departamento, por ejemplo, Santander 68, municipio, el código, el subíndice, la razón social o la UPGD, que es la unidad primaria generadora de datos. Entonces, por ejemplo, digamos, si estamos en Bucaramanga, Hospital Universitario Santander,
Nombre del evento, entonces el nombre del evento, ¿cómo se llama? Vamos a mirar aquí. Violencia de género e intrafamiliar. Entonces así se llama el evento acá. El código que es el 875, la fecha, día, mes, año. Tipo de documento del paciente. Entonces aquí nos da los diferentes tipos de documentos, ¿sí? Está bien actualizada con permiso temporal para los extranjeros. Aquí pues se escribe el número, nombres, teléfono, importantísimo el número telefónico, fecha de nacimiento, la edad, si la edad es en años o en meses o en días, entonces aquí se coloca, digamos, 26 años, si tiene 15 meses, ¿sí? Si tiene 7 días, por ejemplo. Nacionalidad, sexo, si es hombre, mujer o indeterminado. Identidad de género, si es hombre trans, mujer trans u otra. Orientación sexual, igualmente, si es heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o otro tipo de orientación sexual. Aquí el país de ocurrencia, departamento, área de procedencia. Importante si fue en la cabecera municipal, si fue rural disperso o en un centro poblado. ¿Me confirman si se está viendo la ficha? Sí, Listo, gracias. Localidad de procedencia, entonces, ¿dónde ocurrió el caso? El barrio. Bueno, la localidad solamente se coloca en las ciudades que son muy grandes, que tienen localidades, por ejemplo, Bogotá. Barrio de procedencia o ocurrencia del caso, centro poblado, procedencia o ocurrencia del caso, vereda, ocupación del paciente. Entonces, en este caso, se escribe en la parte de abajo la ocupación, digamos, secretaria, por ejemplo. Y el código, pues el código el sistema por defecto cuando estamos diligenciando la ficha en el sistema de Civigila, ahí nos aparece el código como tal. El tipo de régimen en salud, entonces si la persona es contributivo, subsidiado, si no está asegurado, si es indeterminado, si es un régimen especial, un régimen de excepción, en fin. El nombre de la administradora de plan de beneficios, entonces aquí igualmente pues vamos a colocar solamente el nombre de la EPS o si es un régimen especial o por ejemplo PONAL, Ecopetrol, en fin. Pertenencia étnica casi siempre sería otro, excepto pues si es un grupo especial, indígena, un ron, gitano, raizal, palenquero, negro, mulato. El estrato. Los grupos poblacionales a los que pertenece el paciente. Entonces, si es una persona en condición de discapacidad, si son migrantes, desplazados, privados de la libertad, si es una gestante, entonces si es gestante, ¿cuántas semanas tiene? Si es habitante de la calle, si es una población infantil o a cargo del bienestar familiar, si es una madre comunitaria, si es un desmovilizado, centro psiquiátrico, víctima de violencia armada o otros grupos poblacionales. En la notificación, entonces, fuente, generalmente, ¿qué vamos a hacer aquí? Es una notificación rutinaria. ¿Por qué? Porque es una paciente generalmente que nos llega a la institución y pues ahí pues, no se identificó por búsqueda activa ni fue una vigilancia intensificada, ¿sí? Sino que fue por alguien que consultó. País, departamento y municipio de residencia, dirección de la residencia, aquí en este campo, fecha de la consulta, digamos hoy. Entonces, 09/01 del 2025, fecha de inicio de los síntomas, digamos si la violación fue el día de ayer, entonces que sería 08/01. Clasificación del caso, inicialmente se coloca como sospechoso y después lo que se hace es reclasificar el caso, ya cuando se tengan todo el material probatorio y se haya dado un estudio como tal de todo el caso. Si la paciente o el paciente fue hospitalizado, sí o no, la fecha, la condición final, si salió vivo, muerto o no saben. Si la persona salió fallecida, entonces fecha de defunción y el número de certificado. La causa básica de la muerte y nombre del profesional que diligencia la ficha. Importante, el profesional que diligencia la ficha siempre es un médico, ¿sí? Hay excepciones, por ejemplo, en corregimientos donde no hay médico,
Eso lo haría pues el enfermero o la enfermera que esté a cargo del centro de salud. Ya es un espacio exclusivo para los entes territoriales donde se ha hecho la clasificación final del caso. Entonces ellos dicen si es una confirmación por laboratorio, si es una confirmación clínica, por nexo descartado o hay un descarte por error de digitación o otro tipo de actualización y se coloca la fecha en que fue ajustado el caso. Aquí como tal ya se hace el diligenciamiento como tal de todo lo que es el caso. Entonces, se vuelven a colocar nombre, apellido del paciente, tipo de identificación, número de documento y vamos a mirar la modalidad de la violencia. Entonces, si es de violencia tipo no sexual o si es violencia sexual. Si es no sexual, podemos ver que es física, psicológica o por negligencia y abandono. Si es sexual, ya vemos que hay más opciones: acoso sexual, acceso carnal, explotación, trata de personas, actos sexuales, otro tipo de violencias sexuales y mutilación genital. Los datos de la víctima, entonces si es un líder cívico, si es un estudiante, si es otro tipo de actividad, si es trabajador doméstico, si es una persona en situación de prostitución, si es un campesino, si es alguien dedicado al hogar, si es un cuidador o si no es ninguna de este tipo de actividad. Nuevamente se coloca la orientación sexual, la identidad de género, entonces si es masculino, femenino, transgénero, si la persona consume sustancias psicoactivas, entonces colocamos uno si es sí, dos si es no, si es jefe del hogar, si tiene antecedentes de violencia y si tiene antecedentes de alcohol. Datos del agresor. Entonces aquí ya vamos a ver si el agresor es de sexo femenino o masculino, intersexual o no hay dato. No hay dato en el caso de que de pronto fue abusado, pero no supo exactamente qué tipo de persona abusó. Parentesco con la víctima, si es padre, madre, pareja, es pareja familiar o no hay ningún tipo de parentesco. Si se convive con el agresor, sí o no. El agresor no familiar, si es, por ejemplo, un profesor, un amigo, un compañero de trabajo, de estudio, un desconocido, un vecino, un conocido sin ningún trato, sin información o otro. Si es jefe, si es sacerdote o pastor o si es un servidor público. Hecho violento ocurrió en el marco del conflicto armado, entonces si sí o si no. Los datos del hecho, entonces los mecanismos utilizados para la agresión. Si fue por medio de ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, por caídas, si fue contundente o corto contundente, cortante, cortopunzante o punzante, por proyectil, arma de fuego, por quemadura por fuego o llama, quemadura por ácidos, álcalis o sustancias corrosivas, por líquidos hirvientes o por otros mecanismos o sustancias de uso doméstico que causan irritación. El sitio anatómico comprometido con la quemadura, entonces si fue en manos, cara, cuello, pies, pliegues, genitales, tronco, miembros superiores e inferiores. El grado de la quemadura, si es primero, segundo, tercer grado, y la extensión, si es menor o igual al 5%, del 6 al 14 o mayor o igual al 15. Bueno, esto ya pues hace parte más que todo es de otro tipo de agresiones, ¿sí? Y la fecha como tal que sí debe ir, si fue ¿en qué escenario? Si fue en la vía pública, en una vivienda, en un establecimiento educativo, en el lugar de trabajo, comercio, en otros espacios abiertos, en lugares de esparcimiento, instituciones de salud, áreas deportivas o en otros. Y el ámbito de violencia según el lugar de ocurrencia, si fue escolar, si fue laboral, institucional, virtual, comunitario, en hogar o en otros ámbitos. En la atención integral en salud, entonces, ¿qué es importante? Escribir si sí o si no. Paciente requirió profilaxis para VIH, sí o no. Para hepatitis B, sí o no. Otro tipo de profilaxis. Anticoncepción de emergencia, si se orienta para hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Si fue remitida para salud mental, si fue remitida a protección. Si hubo información a las autoridades, ya sea la Policía Judicial, la URI, el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional. Y recolección de evidencia médico-legal. Entonces, esto va en empalme junto con el resto de acciones que se toman. En este caso, lo que les había dicho,
Este formato, que es el formato adicional de registro de cadena de custodia, va empalmado junto con toda la información que recolecta los investigadores en la cadena de custodia. Entonces, se debe aplicar la cadena de custodia absolutamente a todos los medios físicos que son materia de prueba. De esta manera, pues vamos a garantizar que haya autenticidad de los mismos, se acredita la identidad y el estado original, las condiciones y las personas que intervienen en la recolección, el envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos. Eh, es importante pues que la cadena de custodia se inicie en el lugar donde se obtiene, se encuentra o se recauda el elemento físico de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Entonces la evidencia se toma a medida que pues se va dando el caso y pues como lo que se va encontrando. Responsabilidad de la cadena de custodia, entonces en la ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 255, eso es responsabilidad del médico que presta la atención inicial en la primera instancia, el personal de enfermería que se encuentra de turno, el personal de seguridad que entra en contacto con los elementos, materiales probatorios y evidencia física, y en especial el personal de servicios de salud que entra en contacto con los elementos de material probatorio y evidencia física. Ellos son responsables de la recolección, preservación y entrega a la autoridad competente. Entonces, pasos para la recolección de muestra. Se diligencian los rótulos por separado y se procede a pegarlos a cada uno de los tubos o frascos. Cuando son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con secreciones, con mucosas, con heridas. Uso de lapicero indeleble de punta fina, color negro. No se permiten enmendaduras ni tachaduras. Se cambia el rótulo en caso de ser necesario. Se escribe la información en el rótulo, cuál, el número de historia clínica, que siempre va a ser el número de documento, número de la muestra en letras y número. Por ejemplo, si es piel, muestra uno y muestra 2. Entonces, en letra, muestra uno escrito y el uno, 2 escrito 2 y el número 2. Diligenciar el sitio anatómico de la toma de la muestra. Entonces, por ejemplo, si la muestra se tomó del pómulo derecho, por ejemplo, entonces muestra uno, pómulo derecho. Fecha y hora de recolección, nombre del médico que toma la muestra y embalar en bolsas de papel y luego plásticas. Los elementos materiales probatorios de origen biológico están sujetos a deterioro, entonces la recolección y almacenamiento cuidadoso asegurará la preservación que puede aportar la información obtenida a partir del análisis. Es por eso que todas las muestras se embalan en primera instancia en una bolsa de papel y luego en una bolsa plástica, la cual debe ser sellada finalmente. O sea, primero la de papel y luego la plástica. ¿Cómo se almacenan las muestras? Entonces deben estar libres de humedades que puedan con el paso del tiempo alterar las muestras. Se deben entregar al bacteriólogo de turno, el cual es el encargado de darle el almacenamiento, dejando evidencia en el formato institucional de cadena de custodia. Entonces, el instructivo para cadena de custodia, algunas formas de recolección de embalaje y recomendaciones para el manejo de pruebas o evidencias físicas. Tenemos armas cortopunzantes, coger con la empuñadura y la punta con guantes. Se embalan en cartón, se ata el arma para inmovilizarla y se coloca icopor o cinta para proteger la punta. Los líquidos se recogen con guantes, goteros o jeringas esterilizados para análisis microbiológico únicamente. Se embalan en frascos de polietileno de alta densidad o vidrio esterilizado. Este vidrio debe estar limpio y seco y no se agrega preservativo a la muestra. Si es ropa, guantes por separado de cada prenda. Se embala con doble envoltura de papel bond y no se hacen cortes, se envía completa y seca y protegida. Cabellos, pelos y fibras con pinzas o con guantes en bolsas plásticas individuales se deben estar secas. No se doblan los cabellos o pelos, nunca se adhiere a cinta o otro tipo de objeto pegante. Lazos, cuerdas y sogas se agarran con guantes o pinzas, se embalan en bolsas de papel y no se desatan los nudos, se proteja y se marcan las puntas. Y las muestras secas, entonces estas se hacen por medio de frotis con hisopo, humedecido con agua estéril o solución salina. Se embalan en hisopo, el hisopo en un tubo seco y se deja secar antes de embalar.
Listo, esto en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte médico-legal. Entonces, lo que se hace para el embalaje y pues también para hacer la notificación y luego pues viene el seguimiento. ¿Hasta el momento hay algún tipo de duda, pregunta? No, señor, todo bien hasta el momento. Gracias. Bueno, bueno, ya viene teniendo en cuenta que llegaron varios, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio práctico. Es un caso clínico. La idea es que pues puedan todos participar o quienes más puedan. Entonces dice, una mujer de 25 años, identificada como Ana, llega al servicio de urgencias de un hospital en Bogotá, Colombia, después de haber sido víctima de violencia sexual. Ana presenta signos de trauma físico y emocional y solicita ayuda médica y psicológica. Entonces, ¿cuál es el protocolo de atención para víctimas de violencia sexual? ¿Cuál sería ese protocolo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me responde? Pues yo opino que el triage, ¿no? Bueno, eso hace parte del protocolo, pero entonces, siguiendo así como el orden de todo el protocolo, porque recuerde que el protocolo pues no es como todo el proceso de las acciones que vamos a realizar durante esa atención. Entonces, lo primero sí es el triage, donde se hace como la clasificación, ¿sí? Entonces, esto sería un triage tipo uno o triage tipo 2. Tipo uno, ¿Por qué? Tipo uno. porque, pues, o sea, es el riesgo de, bueno, llegó la señora con la urgencia, pero no es algo como, no sé cómo explicarlo. O sea, el tipo 2 es de riesgo cuando se amenaza por su vida, ¿no? Al revés, o sea, bueno, lo que pasa es que en el triage depende, en este caso, en el triage de violencia sexual, hay que tener en cuenta son los tiempos. Entonces, si han pasado más de 72 horas del abuso, sería un triage tipo 2, excepto si la persona tiene conductas que puedan ser peligrosas para su salud, conductas de riesgo. Entonces, por ejemplo, que la persona esté en una crisis y se esté autolesionando, que pueda de pronto atentar contra su propia vida. Pero en este caso sería un triage uno. Dice, Ana presenta, dice, triage uno, ¿por qué? Dice, llega al servicio de urgencias de un hospital en Bogotá, Colombia, después de haber sido víctima de violencia sexual. Después quiere decir que fue inmediatamente, ¿sí? Entonces, por no haber pasado todavía 72 horas, quiere decir que es un triaje uno. ¿Listo? Entonces se hace toda la identificación. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Pues yo pienso, qué pena, buenas noches. Bueno, la paciente llega, pues obviamente como activar esa ruta, ¿no? Ante todo, a brindarle la atención médica, o sea, médico de una vez, pues pienso que, pues informar. Bueno, trabajé la oportunidad de trabajar 4 años en salud pública, 5 años, trabajo desde el 2006 en ese tema, pero yo pienso que hay un inconveniente ahí, con todo el respeto, a veces en los pueblos, ¿qué pasa? Exponen mucho a la paciente y yo pienso que eso no se debería hacer, ¿cierto? Que ven, que espero en la sala y pienso que es algo que no se debe hacer. Yo pienso que llegar al servicio de urgencias, que de inmediato, porque es algo que lo que tú dices, toca darle de una vez la atención, porque si vas, obviamente lo necesita y comenzar a hacer el proceso, después comenzar a hacerlo de la historia clínica y comenzar como todo el proceso y informar, ¿no? Comisaría, todas las entidades pues pertinentes, ¿no? Porque ahí se activa la ruta, ¿o Listo, no? entonces esa es la respuesta, se activa la ruta. Entonces lo primero se Sí, hace el triage. sí, activar la Ya ruta se hizo como el tal. triage, se clasificó como triaje uno. Segundo, se Sí. activó la ruta y Ujú. entonces al activar la ruta pues vamos a empezar en el orden Todo el que se hace la atención, el protocolo como tal. Entonces, ¿qué me dice el protocolo? Atención primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Pues inicialmente entonces, para la atención médica inicial, primero la evaluación de las lesiones físicas, realizar de pronto un examen médico exhaustivo para identificar pues o documentar qué tipo de lesión tiene el cuerpo de la paciente, controlar las lesiones y atención de urgencias en su momento. Bueno, antes de eso la anamnesis, ¿no? Que es la entrevista. Entonces hacemos De la acuerdo. entrevista, la anamnesis y nos vamos para el examen físico. ¿Listo? Sí, entonces y su tratamiento inmediato, pues lógicamente para efectos si de pronto necesita sutura, administración de medicamentos Ujú. para evitar de pronto alguna infección o algo que de pronto pueda tener la paciente. Listo. Administrar de pronto la profilaxis, pues pienso yo, para prevenir infecciones de transmisión sexual, como VIH, sífilis o alguna enfermedad de esas. Administrar anticoncepción de emergencia, si la víctima no está embarazada, para prevenir el embarazo no deseado en su momento. Listo. Esa decisión se tomaría luego de hacer un examen exhaustivo donde El se examen. evidencie que sí hubo, por ejemplo, penetración, sí hubo un contacto sexual ya más profundo donde la paciente entra en riesgo, ¿sí? Entonces, por eso Porque decíamos yo, que pues cada caso se maneja de manera individualizada porque no en todos los casos hay que iniciar un tratamiento profiláctico, pero en este caso, pues si estamos hablando de una víctima de violencia sexual, podríamos asumir que fue violación como tal. Perdona, Adriana, nos estaba compartiendo sí, algo. qué pena, doctor. Lo que iba a comentar es que, bueno, lo que decía el compañero, de pronto el tratamiento, sí, o sea, lo que te decía, de pronto sí, si hubo ese contacto, esa penetración, después de ciertos exámenes, tanto físicos, de laboratorio, todo lo que se hace, no todo el proceso como tal. Pero yo pienso que en caso tal de que no hubiese pasado allá, sí, pienso que la parte importante también la psicológica, ¿no? Que es muy importante ahí, ¿no? Ujú. Sí, ahí sigue. Es que eso está, digamos, en el orden en que se hace toda la atención, pero sí, claro, importantísimo. Algo que también mencionó otra compañera aquí, creo que fue Marcela, es acerca de no exponer a la paciente, sobre todo cuando estamos hablando de abuso sexual, porque eso puede acarrear para la persona aún más trauma. ¿Sí? Y también la puede llevar a una crisis peor que la que está pasando. Entonces, lo que hablábamos ayer, es importantísimo el tema de la humanización, el tema de ser prudentes, el tema de la empatía, de ponernos en el lugar de esa persona. Si yo fuera quien estuviese pasando esa situación, ¿cómo me gustaría que me atendieran? Me gustaría que me expusieran. Me gustaría que estuvieran de pronto las enfermeras, los médicos allá cuchicheando y mirándome, y pues ya yo estaría asumiendo que están hablando es de lo que me pasó. Entonces, eso pues es importante dentro de la salud mental. Sí. Qué pena, yo nuevamente interrumpir. Pienso que falta en esa parte, y por experiencia hay muchos casos, ¿no? Falta mucha calidad humana. Yo pienso que en la línea de la salud, no todo, yo pienso, y siempre he molestado, yo pienso que si uno estudia en la parte de la salud, uno tiene que tener mucha calidad humana y mucha ética. Y muchas personas hoy día lo hacen como porque yo estudio por tener un título y por estar ahí, de pronto por una economía, bueno, sí, pero pienso que la calidad humana se ha perdido muchísimo. Y luego por caso, lo que yo te digo, hay muchos casos expuestos y he visto muchos casos expuestos de pacientes en situaciones que son vulnerables, o sea, y lo que tú decías ayer, rectiviniza a la persona, ¿por qué? Revictimizar. Porque rectiminizar, sí, porque si a mí me pasó eso, llego a urgencia, por eso tengo que esperar 10, 15 minutos, y si al médico hoy está de mal genio y no me quiere atender, tengo que esperar 10, 15 minutos en una sala de espera, no, tiene que haber, como tal, yo pienso que las instituciones, las IPS están en esa parte, están pecando, porque yo pienso que una institución prestadora de salud debe tener
como tal una sala de espera para esos pacientes, porque yo tengo que exponer un paciente en una sala de urgencias que todo el mundo mire, ¿no? Y lo que tú dices, el cuchiqueo ahí, no, es que esa chica le pasó a esa señora, la golpearon, esa señora sí, violencia intrafamiliar, violación, y yo pienso que eso no debe llegar hasta esos extremos porque es peor la situación. Ya me pegaron, ya estoy pasando por una pena porque uno se siente, la persona se siente apenada, en vez de sentirse víctima, a pesar de eso tiene que cargar con una pena encima, ¿no? Sí, Sí, y entonces pues no me parece. lamentablemente, entre más pequeño sea el lugar, digamos, un pueblo, peor aún, porque es donde todo el mundo se conoce con todo el mundo. Sí, de pronto una ciudad, pues, muchas veces puede que pase hasta desapercibido. Sin embargo, pues, no quiere decir que se justifique ese tipo de conductas por parte del personal de salud. No es el deber ser. Y algo que también dice que es muy cierto, que es la cosificación, que es que estamos viendo a las personas como objetos, estamos viendo no, la paciente, digamos, tenemos la sala una sala de espera especial para abuso sexual. Entonces ya no vamos a decir que la paciente fulana de tal, sino, no, la paciente de la sala de los abusados, la paciente de la sala de los violados, ¿sí? Eso es cosificar. O la paciente de la cama tal, ¿sí? Cuando pues estamos tratando de humanizar. Sin embargo, se lucha diariamente contra la deshumanización en salud, que son otro tipo de términos que se están manejando actualmente, donde la idea es que como personal de salud tengamos muy claro que no somos cosas, que somos seres humanos y por lo tanto merecemos ese trato digno. Bueno, ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se notifica a las autoridades competentes sobre el caso de violencia sexual? Entonces, pues ya lo dijimos. ¿Cómo era? Con la ficha, ¿no? Se hace la ficha. Sí, no, espere, ¿no? ¿Cómo dice cómo se No, notifica a las autoridades? ese es para el sistema de vigilancia epidemiológica. Ya, La notificación en a las el COVID, autoridades. en las reuniones, bueno, ay, no sé, estoy mal, o sea, si se activa la ruta, pues a través de la ruta, y también creo que se hace periódicamente los seguimientos en el COVID. Pero no, ¿Que no sabe? eso es vigilancia epidemiológica. Entonces, una cosa es la notificación que se hace a las autoridades, en este caso al CTI, puede ser al bienestar familiar, entonces devolvámonos aquí un poquito, bajemos un poquito, al bienestar familiar, al CAIVAS, Centro de Atención de Víctimas de Abuso Sexual, a, a la SIJIN, a la Policía Judicial, ¿sí? Y lo que usted dice es la notificación de vigilancia epidemiológica, que es por medio de Civigila, que es otra, eso ya es para el sistema de salud, llevar un control y estadísticas de qué es lo que está pasando en Colombia, cuántos casos se están dando, qué tipo de violencia se presentó, si fue por medio de un familiar, si fue por un conocido, etcétera, etcétera. Listo, ¿cuál es el tratamiento psicológico y emocional que se le debe brindar a Ana? ¿Cómo sería ese tratamiento? ¿Se acuerda que yo ayer lo hablaba? Entonces, decía, el tratamiento psicológico, nosotros como tal no somos psicólogos, somos, bueno, somos médicos, somos enfermeros, no sé si de pronto aquí en el grupo habrá alguna psicóloga, psicólogo, pero es importante la escucha activa e incluso la escucha terapéutica, pero nunca vamos a hablar desde el raciocinio, sino vamos a escuchar desde las emociones de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento la persona está en un choque emocional, ella no está razonando, es una persona que acaba de ser abusada, que acaba de pasar por una situación traumática en la cual ella no está pensando, sencillamente está contando, está posiblemente llorando, está nerviosa, está agitada. Entonces, dentro de ese tratamiento lo que vamos a hacer es escuchar, solamente escuchar. Y incluso, pues nosotros como tal no estamos en la competencia, digamos como enfermeros, de estar preguntando. De hecho, eso lo hace el médico, lo hace la psicóloga, sí, pero la idea tampoco es revictimizar, sino más que todo escuchar desde las emociones.
Listo. ¿Cómo se recopila y se conserva la evidencia física y biológica en el caso de la violencia sexual? Entonces, habíamos dicho que, ¿cómo era? A ver, ¿quién recuerda? Eso lo acabamos de ver. Nos quedamos mudos. ¿Alguien, nadie? Entonces acabamos de ver que se recopila, hay diferente tipo de evidencias de que vamos a encontrar. Entonces ya puede ser en la ropa, pueden ser fluidos, eh, pueden ser cabellos, pueden ser tejidos. Entonces, dependiendo del tipo de muestra que vamos a encontrar, es la manera en que vamos a recolectar y vamos a embalar. ¿Y cuáles son los servicios especializados a los que se debe derivar Ana para que reciba una atención integral y de apoyo? Esta está muy fácil. ¿Cuáles son los servicios especializados a los que se debe derivar Ana? Psicología. Psicología. ¿Cuál otro? Bueno, están los grupos de apoyo, está trabajo social, que básicamente son como los más relacionados con este tipo de casos. O Psiquiatría, sea, están escribiendo como acá. como el equipo interdisciplinario, ¿no? Como tal, y ya depende si ya necesita con el especialista, lo que tú decías, psiquiatría o algo más, ¿no? Y el Sí, seguimiento. entonces igual. Como les decía ayer, no todas las personas manejan sus emociones y sus, digamos, sus traumas y sus crisis de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Hay personas que de pronto requerirán, digamos, vivieron una situación traumática muy similar. Vamos al extremo, una violación. Dos mujeres de 20 años, ambas vieron una violación en la misma fecha, con diferente persona en diferente ciudad. Pero la mujer A manejó la situación de una manera, la mujer B de otra manera. La mujer A requirió de psiquiatría y psicología, la mujer B solamente requirió de psicología, ¿sí? Entonces, pues como cada caso se individualiza, entonces la atención también se brinda según cada caso en particular. Y bueno, listo. Nos vamos para la última parte, que es el enfoque de género y derechos humanos. Entonces, la perspectiva de género en la atención a víctimas y principios de dignidad, respeto y empoderamiento de las personas afectadas. Entonces, el enfoque de género y derechos humanos en Colombia se centra en garantizar la igualdad de género y la protección de los derechos humanos para todas las víctimas de violencia sexual y de género. Busca asegurar que todas las personas reciban una atención integral, digna, respetuosa en salud física y mental, protección y justicia sin importar la edad, sexo, credo, etnia, orientación sexual, identidad de género u otra condición. Entonces vemos aquí una imagen que dice que todos tenemos los mismos derechos. No interesa qué tipo de persona sea. ¿Qué derechos tiene una persona, una víctima? Entonces, a recibir la atención integral, que es lo que hemos hablado durante toda la sesión, recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal gratuita, inmediata y especializada. Importantísimo esta parte. Es una persona que no va a requerir tener dinero para poder hacer toda su diligencia, sino que el mismo Estado va a asegurar que la persona pueda tener toda esta orientación y asesoría. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con todos los derechos y los mecanismos y procedimientos. Dar el consentimiento informado para los exámenes médico-legales. Entonces, igualmente, por ejemplo, cuando se hace un examen de VIH, independientemente de cuál sea eh, el momento, siempre se debe llenar un consentimiento informado. ¿Sí? Entonces es importantísimo eso.
Y pues también esto, en el momento en que se recopile toda la información y todo el material probatorio, ese consentimiento informado debe ir también ahí dentro de los anexos. Entonces, así digamos, la situación, entre comillas, no lo amerite, hay que hacerlo. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿qué vamos a hablar con la persona, con la víctima? ¿Cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos? Vamos a hacer como un recorderis de cuáles son esos derechos que tiene cada persona por el solo hecho de ser un ser humano, cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Si, por ejemplo, no sé si aquí está mencionada la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, si es una niña que llegó embarazada y ya tiene, digamos, 9 semanas de embarazo, y ella llega diciendo que ese producto de embarazo es por una violación, entonces hay que hablarle sobre qué es la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que está contemplada en la sentencia AC 55, donde hay 3 causales que dicen que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo. Entonces, causal 1, ser víctima de una violación, en este caso. Causal 2, que venga el feto con malformaciones genéticas. Causal 3, que este embarazo esté suponiendo un riesgo elevado de muerte para la madre. Entonces, nosotros es nuestro deber educar, hablar, decir que hay posibilidad de hacer una interrupción voluntaria del embarazo sobre nuestros principios éticos y morales. Entonces, independientemente de que de pronto yo diga, no, pero es que eso es pecado, esas son mis, digamos, mis creencias, pero aquí pues juega una parte ético, legal y moral, donde yo también tengo que ser consecuente con mis actos como personal de salud. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto a sus datos personales. Entonces, lo que decía por ahí, creo que era Marcela, no estar exponiendo a la persona, no estar de pronto haciendo comentarios, diciendo y que de pronto muchos estén por ahí levantando la oreja y después estén pasando el corredillo por donde está la persona y mirándola y como que, o sea, es algo que no viene al caso, pues. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas y sus hijos e hijas en caso tal. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. Entonces, en este caso, si fue un producto de violencia de género, donde hubo maltrato eh, para ella e incluso para sus familiares, para sus hijos, debe haber una reparación y garantías de no repetición. La estabilización de la situación conforme a los términos previstos en la ley y a decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Entonces, si la persona desea, si no, no se puede obligar. Y más, por ejemplo, si es en el caso de una violación o en el caso, por ejemplo, de maltrato donde una mujer es, digamos, maltratada día a día a día por su pareja y de pronto esta persona por fin puso la denuncia, eh, fue detenido, está en juicio. Y si la mujer pues ya no desea volver a ver a esa persona, pero quiere que se procese, pues no está en la obligación de ir a confrontarla, ¿sí? Sino que se puede realizar por medio de este derecho. ¿Qué garantías ofrece el Estado según la Ley 360 del 97? Entonces va a haber una atención inmediata en cumplimiento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de una urgencia médica. Entonces, lo que decía también creo que era Marcela, no podemos poner a una paciente a esperar cuando se sabe que este caso es de una atención inmediata. No es que venga, no, tranquila, vaya, siéntese allá y espere,
que es que estamos aquí colapsados en urgencias, puesto que esto ya tiene, este tipo de hechos tienen una prelación en la atención. Examen y tratamiento de infecciones de transmisión sexual adquiridas con ocasión de abuso. Entonces, es importante, se hace el examen, se inicia el tratamiento eh, rápido, independientemente que sea o no sea positiva las muestras. Provisión de antirretrovirales en caso de violación o riesgo de VIH-Sida. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física, psicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la integridad de las evidencias. Es importantísimo lo que habíamos hablado del embalaje de todas las evidencias, puesto que ellas son las que nos van a contar qué es lo que pasó. La recolección de manera oportuna y adecuada de las evidencias, siguiendo las normas de la cadena de custodia, dar aviso inmediato a la Policía Judicial y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la práctica inmediata de las pruebas forenses, patológicas y psicológicas necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente. Entonces, también importantísimo, todo este material probatorio, y la idea es que se haga una atención oportuna. Sin embargo, sabemos que aquí el sistema judicial en Colombia es bastante lento. Muchas veces incluso se vencen los términos. Entonces pasa un caso de abuso, pasa el tiempo, cuando nos damos cuenta, han pasado 1 o 2 años y ya después por vencimiento de términos, todo quedó en la impunidad. Algunas estrategias claves del Ministerio de Salud que incluyen el desarrollo de capacidades, esto es para el personal de salud. Entonces, desarrollo de capacidades que están relacionadas con todo lo que es la atención de las víctimas, con el quehacer, con la manera de el comportamiento. Entonces, aquí están, por ejemplo, las acciones de formación, cómo vamos a atender a esa persona, qué le vamos a decir, qué no se debe decir, cómo va a ser el actuar, la asistencia técnica. Entonces, ahí ya está más relacionado con todo lo que es la recuperación de las pruebas, del material probatorio, de cómo vamos a hacer el embalaje. Todo esto, pues, lo que incluye es como la capacitación continua que debe tener el personal para poder atender de la manera más profesional. La articulación intersectorial, entonces esto hace alusión a todo lo que es los grupos interdisciplinarios, la parte social, los grupos de apoyo, y cómo vamos a abordar cada caso particular. La movilización social, ¿sí? Cómo vamos a movernos dentro de la sociedad, cómo se están dando los casos y cómo estamos contribuyendo para evitar, ¿sí? Ya sea por medio de la educación, de que las mujeres o las personas aprendan a decir no, aprendan también a denunciar, porque muchas veces los casos se siguen dando es por falta de denuncia, porque sencillamente por miedo, por el mismo temor de que de pronto vayan a tener represalias en contra mía, entonces yo prefiero callar y aguantar. Y la gestión del conocimiento. Bueno, ahora vamos a ver un video. Un video relacionado con el tema. Se llama Ruta de Atención. Espérame que ahora me perdí.
Y de aquí pues vamos a sacar varias reflexiones de este video. Entonces el video se llama Ruta de Atención de Violencia Sexual. Veremos a ver si estamos compartiendo el audio. Ahora sí. Por favor, me confirman si se escucha el video. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Las situaciones de violencia sexual afectan a muchas personas. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres e incluso adultos mayores. Lamentablemente son tan frecuentes que pueden ocurrirle a alguien conocido o a uno mismo. Siga. Gracias, ¿cómo has estado? Bien, gracias, siéntate. Quería comentarte algo. Es acerca del estudiante del que te hablaba en esos días, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues lo he visto muy extraño y realmente su comportamiento ha cambiado mucho últimamente. ¿Y ya hablaste con él? Sí, pero no me quiso decir nada. Sin embargo, en las actividades que hemos realizado hemos visto que al parecer ha estado expuesto a situaciones de abuso. Lo mejor es llamar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, y cuénteme, ¿cómo ha estado la niña? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene? 12 añitos, doctor. ¿Su hija tiene novio? No, doctor, es una niña. Y cuando usted no está, ¿quién se queda a cargo de la niña? Pues ella, doctor, se queda con un vecino que es muy de confianza, muy querido, doctor. Tenemos una situación, y es que, de acuerdo a los exámenes que le realizamos a la niña está embarazada. ¿Cómo? En este caso, vamos a aplicar el protocolo en salud y reportar el caso a las autoridades. Ana, espérame. Hola. Quería hablar contigo porque me dejaste muy preocupada esta mañana. Pues quiero saber qué te pasa. Sí, pues es que tengo problemas. ¿Y es muy grave? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Pues anoche, pues es que anoche ya me obligó. Anoche se puso furioso y me dijo que yo estaba obligada. Que yo estaba obligada a estar con él porque yo soy su esposa, entonces que yo tengo que hacer lo que él diga. Y ya la situación está muy mal. Amiga, pero usted no está sola. Tenemos que buscar ayuda. Esto no puede seguir así. Sí, no sé, pero ¿a dónde? ¿Con quién? ¿O qué? Además, donde él se llega a enterar me mata. De verdad me mata. Entonces yo no quiero... Pero tienes que buscar ayuda. Vamos a solucionar esta situación. Tú tienes que pararla. Vamos a la fiscalía, a una comisaría de familia. Mira que allá te pueden asesorar muy bien. Oye, Anita, y hablando de otra cosa, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Te acuerdas de los amigos de Carlos que nos presentaron anoche? Sí, claro. ¿Por qué? Pues tú te fuiste y yo me quedé con ellos. Estaba tomando un trago, no recuerdo más. Esta mañana amanecí en un apartamento que no conocía. Estaba desnudo y no recuerdo qué pasó. Eso me pasa por confiada. Si pasó algo fue en contra de tu voluntad. Yo pienso que lo mejor es que vayamos a un hospital. Cuando estas situaciones de violencia ocurren, es frecuente que la persona afectada o sus familiares se encuentren desorientados, con emociones y sentimientos encontrados, sin saber qué hacer. Lo más importante es tener claro que si le ha pasado a usted o si conoce algún caso de violencia sexual, tiene derecho a buscar y recibir ayuda inmediata de parte de las instituciones de salud, protección y justicia.
Es fundamental conocer qué hacer primero y cuáles son sus derechos. La violencia sexual es una urgencia médica. Por eso se tiene derecho a recibir atención en salud mental, anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo, los medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual, inclusive VIH, y toma de muestras para tener evidencias. Cuando ya ha ocurrido un embarazo como consecuencia de la violencia sexual, las entidades de salud están en la obligación de brindarle la asesoría para tomar la decisión informada para la interrupción voluntaria del embarazo, sin importar la edad. Además de los servicios de salud, la persona afectada también tiene derecho a recibir la protección necesaria y a que el delito no quede impune. En cada ciudad o municipio existen entidades que pueden brindarle la ayuda necesaria. Debe identificar la más cercana y dirigirse allí. Cuando ha ocurrido la situación de violencia sexual, debes buscar atención y ayuda en el menor tiempo posible en las instituciones de salud tales como centros de salud, hospitales, clínicas. Estas son algunas de las entidades a las que se puede acudir. En las grandes ciudades están los centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual, CAIVAS o casas de justicia. En ellas se encuentran, en un solo lugar, todas las entidades de protección y justicia. En los lugares donde no haya una disponible, se puede acudir a las comisarías de familia para los procesos de protección y restablecimiento de derechos, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando la víctima sea niño, niña o adolescente. Y para procesos de denuncia, a las fiscalías, la Policía Judicial y a las unidades de reacción inmediata URI, al Cuerpo Técnico de Investigación CTI o a la estación de policía. Tengamos presente que todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad, privacidad y respeto. Ser informados acerca de los procedimientos legales. Ser informados de los servicios disponibles para atender las necesidades. Tener acceso a un servicio de orientación y consejería para la víctima y su familia. El restablecimiento de los derechos y a la no repetición de los hechos. Acceso a los siguientes servicios de salud. Anticoncepción de emergencia. Examen y tratamiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida. Examen y tratamiento para trauma físico y emocional. Recopilación de evidencia médica legal. En caso de embarazo, recibir asesoría y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo. Ser informado sobre la posibilidad de acceder a la indemnización por los perjuicios. Y también tiene derecho a recibir la protección necesaria según el caso. Conozcamos y hagamos valer nuestros derechos. Busca ayuda. La violencia sexual es un delito. Ministerio de la Protección Social. Bueno, compañeros, en esta ocasión vamos. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta el video, alguien que me cuente, según lo que vimos, qué pudo identificar dentro de los casos que vimos. Hola, hola. A ver, alguien que participe. ¿Ninguno? De nuevo, buenas noches, qué pena. Buenas noches, No cuénteme. escuchaba. Cuénteme, a ver qué pudimos observar en este video. Varios casos donde los más cercanos a la persona pueden estar involucrados, entonces hay que investigar y denunciar. Bueno, vemos que hay casos de personas cercanas, ¿cierto? Vemos 4 diferentes tipos de abuso, que ayer los vimos. ¿Cuáles son esos tipos de abuso que vimos ahí? Que pueden ser muy comunes también en la institución donde trabajamos.
Entonces ahí vimos el primero que era en una institución de educación, ¿cierto? Era como un colegio. Y la profesora identificaba que había como algo que para ella era un abuso. ¿Qué le dijo el rector? En ese caso, que había que denunciar a dónde, Al bienestar familiar. al bienestar familiar, sí señora. En el segundo caso vemos un caso de abuso infantil, una niña, ¿y qué pasa con esta niña? Está en una consulta médica, ¿no? ¿Qué pasó con esa niña? Era una menor de edad, más o menos como unos 12 años. Y que Sí, estaba que embarazada, que estaba embarazada. Estaba O sea, embarazada. que le preguntan a la mamá que si la niña tenía novio y ella dice que no, porque es una niña que tiene 12 años y le pregunta pues que con quién la deja, ¿no? Todo el tiempo dice pues con su vecino que le tenía confianza, es una niña que está embarazada, ¿no? Ujú. Porque también pues ahí es como esa confianza que los papás, nosotros como padres no debemos dejar a nuestros hijos al cuidado de cualquier persona, que sea el vecino, el amigo. Pienso que ni siquiera un familiar, o sea, no sé, yo soy como muy reacia a esa parte de tener personas en mi casa diferente a mi núcleo familiar, ¿no? A mi esposo e hijos, ¿no? Pienso que Y hoy esa día es, uno no puede confiar en nadie. y esa es una educación que le debemos dar nosotros a los usuarios igualmente, porque muchas veces la gente lo hace por de pronto desconocimiento de causa, ignorancia, ¿sí? Se les hace como fácil dejar a los niños con los vecinos y es como normal. Pero pues también hay que saber muy bien con quién se está dejando, ¿sí? Hoy en día ya no es garantía que ni siquiera la vecina sea mujer para ser de pronto abusada por, o que un hijo o hija sea abusada por una vecina mujer. Entonces ya el género tampoco tiene mucho que ver. ¿Cuál sería el deber ser en ese caso, puesto que está en una consulta médica? Yo pienso que se debe activar la ruta, o sea, yo pienso en Ujú. ese momento se activa la ruta, porque obviamente el vecino tiene que empezarse un proceso porque hubo violación, menor de 14 años, ¿no? Sí. ¿Qué más? Médicamente, ¿qué Eh, se debe hacer con esa niña? Ya pues está embarazada, ya pues no vamos a encontrar evidencias, sí, pues ya ha pasado mucho tiempo, la única evidencia que tenemos es que está embarazada, sí, y pues la otra evidencia es que la niña se queda con el vecino, pero ¿qué se le puede hacer en ese caso? ¿De qué La interrupción voluntaria del embarazo. exactamente la interrupción voluntaria del embarazo? Se debe hablar sobre eso puesto que tenemos una niña de 12 años que física y fisiológicamente no está preparada para una gestación, ¿sí? Donde, pues sí, está gestando un individuo, un feto, pero nada garantiza que venga bien, que venga completo, nada garantiza que su estado nutricional inicial sea el más adecuado y nada garantiza que ella emocionalmente tenga madurez para asumir una maternidad. Entonces son muchas cosas que implican en ese caso, ¿sí? Y pues nuestro deber como personal de salud precisamente es abordar el caso, denunciar, llevar el seguimiento, derivar a servicios. En este caso, ¿a qué servicios derivaríamos a esta niña? Aquí alguien escribió Fiscalía Caibas, ¿sí? Alcira. Esa es pues esto, comisaría de familia, ¿no? Para Fiscalía empezar un Caibas. proceso. Bueno, en este caso sería Caibas teniendo en cuenta que digamos es una ciudad. Si Sí, fuera un pueblo pequeño, comisaría de familia comisaría fiscal, o sí. fiscalía, si hay Sí. fiscalía o policía, que sería como casi siempre en los pueblos lo único que hay es policía y a veces hay comisaría de familia, ¿sí? ¿Y a qué servicios derivaríamos? Servicios de salud a esta niña y incluso a la mamá, porque la mamá pues parece que quedó consternada por lo que pasó. Psicología, trabajo social, yo pienso que también.
psicología, trabajo social, incluso podría ser hasta psiquiatría, no sabemos esa niña cómo está pasando su proceso, ¿sí? Aparentemente se ve que está, mm, según el video, es una niña que poco tiene comunicación, quien responde las preguntas es la mamá. Y yo pienso que Está también, pues, retraída. obviamente, por embarazo al ginecólogo, ¿no? ¿Al especialista? Exacto, al ginecólogo, al especialista. Pediatría también, por ser menor de edad. Por la edad podría ser pediatría, ¿sí? Eh, y pues ginecología, o pues más que ginecología, ginecostetra, para llevar todo lo de la parte del embarazo, nutricionista también, ¿sí? Entonces es un equipo multidisciplinario bastante amplio, donde se requiere una atención integral e integrada para esa paciente. Y pues en este caso también un apoyo a la familia y la denuncia. Bueno, vamos con el siguiente caso. ¿Quién me recuerda el siguiente caso de qué era? Pues también está el del esposo que creía, pero no sé si será el tercero o el cuarto, de que creía que porque su esposa está en la obligación de tener relaciones así ella no quiera. Ujú. Es bastante común, más de lo que pensamos, donde muchas veces se dan las violaciones de esposo a esposa y creen que por el hecho de que están casados, eh, entonces ella tiene que estar con él cuantas veces quiera, a la hora que quiera, como quiera, y no pasa nada. Y pues pasando por encima de sus propios derechos, de su propia valía como persona e incluso de su propia integridad. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Espera un momento. Yo pienso que como es un caso, comisaría, yo pienso, no sé, pues en los pueblos, no sé, defensoría, pero yo pienso que es un tema, porque obviamente si la esposa no, pienso que es un tema donde tiene que hablarse psicología, comisaría, no sé, o sea, con un equipo interdisciplinario, no sé, ahí estoy Pues como sí, perdida. o sea, sí, claro, se puede derivar, sí, pero también en ese caso hay que alentarla a ella a que eso es denunciable. Independientemente que haya un matrimonio de por medio, no quiere decir que ella tenga que estar obligada a estar con su pareja. Y muchas veces no se denuncia por miedo, más que todo miedo a las repercusiones, a que no, yo lo denuncio y después él me va a pegar, me va eh, de pronto a hacer pasar necesidades, hacer pasar hambre, o porque ella es ama de casa y no tiene de pronto los recursos. En fin, son múltiples situaciones que se pueden dar y que hacen que una persona no denuncie, pero el deber ser sería denunciar y también darle, en este caso, el equipo multidisciplinario, más que todo sería psicología y trabajo social, para que se restablezcan sus derechos, para que ella se dé cuenta que ella tiene unos derechos y unas garantías. Listo. Y el último caso de que era ya me acordé. ¿Quién me acuerda de ese caso? No recuerdan. Bueno, listo. Entonces el último caso es de una chica que estaba como en una fiesta, que la emborracharon, que se la llevaron, al parecer abusaron de ella y despertó en un apartamento que no era el de ella, ¿sí? La amiga le decía, pues no es tu culpa. Y lamentablemente es otro de los casos que se ven muy a menudo, donde, digamos, y no solamente mujeres, también se puede dar en hombres, fueron a una fiesta, les dieron algo en la bebida, quedaron perdidos, no supieron, y cuando se despertaron ya fueron abusados, están en otro lugar donde ni siquiera saben, no conocen, y pues en este caso también esto sí hay que denunciarlo.
Esto ya es más penal, teniendo en cuenta los sucesos como se dieron. Y pues también hay que hacer restablecimiento de derechos, también dentro de nuestras funciones, nuestro deber ser es el ayudar, es derivar también a psicología, a trabajo social. En caso tal, el médico dirá si también requiere de servicio por psiquiatría, si de pronto esa situación generó algún tipo de trauma. Listo, entonces importantísimo. Al final pues del video está todo lo que son los derechos que todas las personas tenemos en el caso del abuso sexual y cómo podemos recibir todo el tratamiento, todo el manejo integral para poder llevar a cabo de la mejor manera una situación traumática que genera este tipo de sucesos. Y ya para finalizar, les voy a poner un video bastante diciente de una situación que se vivió. Se llama Reflexiones sobre los daños de la violencia sexual. La idea de este video es que pues todos reflexionemos, ¿sí? Para que tengamos más empatía. Yo sé que aquí pues todos estamos hoy, de pronto llegamos con un pensamiento diferente. La idea es que esta capacitación sea bastante humanizada, ¿sí? Que también como seres humanos, sujetos del cuidado o actores del cuidado, eh, logremos empatizar con las personas que pasan por diferentes situaciones. Entonces este video nos va a ayudar a pensar mucho acerca de pronto de los comportamientos que nosotros tenemos. Hablábamos de que debemos ser bastante prudentes, sí, ahora se me perdió. Bastante prudentes, empáticos cuando alguien pasa por una situación de estas. No me quería ir incompleta. Cuando tuvieron que sacar... Yo tengo un dolor que es aquí, ese dolor permanente ahí. Fue cuando tuvieron que sacarme el útero. Yo no lo tengo, a mí me lo sacaron. Yo hasta el año pasado lo tenía en un frasco porque yo decía que yo no me quería ir incompleta. Eso me ha afectado un 100% mi vida, o sea, no le digo que no, que yo le estaba diciendo que yo, para mí, que mi vida se acabó. A mí el mundo me da lo mismo para mí, ni sábado, ni domingo, lunes fiesta, no fiesta, diciembre, a mí me da igual, siempre vivo con una tristeza y una soledad. Yo me sentía muy diferente, que no era la misma, ni lo soy tampoco. Yo siento una tristeza muy diferente aquí en el alma, que yo no me siento como yo era antes. Hay momentos en que yo me emociono y se me olvida todo eso, pero todos los días lo recuerdo. Me dan pesadillas horribles, está uno muriéndose, como le digo. A veces tengo sueños allá, estoy allá en mi finca, en mi rancho, y sueño que estoy allá y despierto como con ese susto, con esa cosa. Sueño con el lugar muchas veces, sueño con la situación que viví. A veces me tengo que parar, me levanto, pero horrible. Entonces, pero ya, las pesadillas a veces me levanto llorando, todo eso.
El problema fue cuando yo recibí esa plata de la reparación, porque yo no la quería, porque yo decía, yo no quiero esa plata a mí que no me la den. Bueno, y entonces de esa plata yo cogí y me compré un patio e hice una casa. Pero yo me estaba muriendo, yo decía, yo esta casa la voy a desbaratar, yo esta casa no la quiero. Yo no quiero esa plata porque yo me acordaba del billete de 50 que me dieron después de violarme. Yo estaba con miedo. Yo no sé ni para dónde coger ni nada después de que me hicieron lo que me hicieron. Hasta ahora me da miedo que nuevamente me vuelva a pasar. Da miedo, me da temor, me pongo nerviosa cuando los veo. Esa época emocionalmente fue muy dura porque me sentía sucia. Tenía vergüenza de mí misma, con mis hijos, con mi esposo, con todo el mundo. Era horrible, porque las cosas cuando son por gusto son muy bonitas, pero cuando son a la fuerza son feas. Me sentía sucia. Me sentía sucia y al tener relaciones con mi esposo me parecía que también lo iba a ensuciar. Cuando él me tocaba, yo veía las manos de esas personas. Es duro, es horrible. Cuando el marido mío vino, dijo, ay, ¿a ti qué te pasó? Entonces yo me puse a contarle y me dijo, ¿tú por qué eres así? Entonces ahí empezaron problemas, porque él dice que todo lo que me pasó fue mi culpa, porque una mujer en su rancho tiene que cuidarse, saberse cuidar. Yo le decía a él, ¿cómo me voy a cuidar si eran muchos? Todo cambió porque uno de pronto tiene una meta, ¿verdad? Pero uno ya se siente como que todo lo perdió, que no confía en nadie, que quiere hacer una cosa y no puede, porque, las secuelas fueron esas, que me violentaron. Los golpes a uno se le pasan, pero lo que queda en la mente nunca se le va a quitar. Yo merezco muchas cosas bonitas. Yo merezco salir adelante, merezco ser mujer, tener una relación, pero me confunde ese episodio. Quiero ser mujer, quiero tener un orgasmo y hacer las cosas porque a mí me gustan y no porque me tocan. Es muy lamentable, porque obviamente pues yo no hubiera querido que eso hubiera ocurrido nunca, porque eso pues inicialmente mi autoestima me la mató. Fue lo primero que me hizo. Yo he intentado varias veces quitarme la vida, pero el mismo sistema de que uno se deprime y a uno se le vienen todos los malos pensamientos. Todo lo que ha pasado en la vida, todo le llega por sentirme violada. Yo intentaba quitarme la vida, lloraba mucho, yo sufría muchísimo, yo lloraba muchísimo. Pero llegamos, yo llegué descalza y con la ropa vuelta a nada, porque así salimos de allá no pudimos sacar ropa, no pudimos sacar nada. Mis canciones callaron mi voz. Digo yo que esta superación tiene mucho que ver por los hijos, porque uno tiene los hijos por los que tienes que echar para adelante, sacarlos adelante. La motivación de los hijos, el compañero, esto que estoy viviendo ahorita con las familias, con mis familias que tengo ahora, con las que trabajo. Yo me he ayudado mucho, nos ayuda mucho para esto ir despejándonos y irse como quitándose todo lo que tiene encima. Bueno, me ha ayudado porque yo he recibido mucha capacitación. A mí me gusta porque dicen una reunión en tal parte y yo voy, yo escucho, yo misma me he orientado sobre eso, que ya estoy más aliviada. Haber compartido con muchas de mis compañeras me las llevo en el corazón. Aprendí a pensar en mí porque yo siempre con los demás, pues no me tenía en cuenta para nada y pues ahora aprendí que primero estoy yo. Siento que he logrado muchas cosas como mujer, como persona y con mi organización como madre y como ser humano, pero quiero seguir aprendiendo más para empoderar a más mujeres como lo hice ahora. Esto me ha servido para seguir en la lucha, para no quedarme callada y descansar de este peso, aprender a vivir mi vida, dejar mis miedos, tener relaciones personales más amorosas, comenzar a cuidar mi salud
y amar mis locuras. He aprendido a trabajar por mí y por otras mujeres, para que griten y abandonen ese silencio que las tiene tan calladas, para que contemos lo que nos sucedió, para que ni nuestras hijas ni otras mujeres deban pasar por lo que nosotras pasamos. Todas tenemos un poder interno, solo nos falta reconocerlo y potenciarlo. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Si eres de Colombia. Bueno, ¿qué tal les pareció el video? ¿Qué podemos reflexionar sobre este video? Los veo como tímidos. Bueno, el aporte que yo les puedo dar de este video es... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, que es un proceso en donde vamos a estar recordando lo que pasó y se necesita pues mucho apoyo para salir adelante, tener metas, objetivos para poder pasar esa página. Sí, señora. Y pues como personal de salud, importantísimo que nosotros seamos más humanos, seamos empáticos, que nos pongamos en el lugar de esas personas. Si podemos ver esas, ¿cómo se llaman? Reflexiones las estaban diciendo otras personas, no las están diciendo las que la vivieron. Estaríamos revictimizándolas, ¿sí? Y sin embargo, suena bastante cruel la manera como lo cuentan y la manera como lo dicen. Entonces, es como hacer esa reflexión cuando tengamos una persona víctima en nuestro servicio, cuando llegue al hospital donde trabajemos, a la clínica, tengamos esa empatía, tratemos de sobrellevarla, de entenderla y escucharla, porque pues no nos queda más, somos nosotros los primeros que vamos a escuchar, vamos a ver, y pues de nosotros depende hacerles un poco menos difícil esa situación a una víctima. Y bueno, hasta aquí llega esta capacitación. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por su atención, por haber estado pendientes, escuchando. Espero que hayan aprendido bastante y que pongan en práctica lo aprendido desde el rol que ustedes manejen en su hospital. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Muchas gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.